Dice la Biblia acá, lo leemos esto honrando siempre al Trino Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Hacemos una pausa ahí. Le voy a pedir que nos adelantemos al capítulo 17. Y ahí voy a tomar otros versículos. Dice: 6 días después, para que me entiendan, está el Señor acá en esta región de Cesarea de Filipos, y ya voy a entrar en más detalles. Se queda ahí un momento y luego les anuncia la muerte, pero ellos no estaban preparados para tan mala noticia. Entonces se lo lleva un poquito más arriba, hacia el monte Tabor. Estando allí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Es el monte que está más arribita de donde estaban antes, en las puertas del Hades. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Ayúdenme a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre eterno, por su palabra que sigue siendo leída, sigue siendo predicada, Señor. Oramos esta mañana que usted respalde cada persona que estará predicando detrás de un púlpito este día. En todo el mundo, Señor, hay gente detrás de un púlpito predicando su palabra, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que así como ha respaldado a los que predicaron esta mañana, respalde también a los que estamos predicando en esta tarde, a los que estarán predicando en esta noche, Señor, a todas aquellas personas, Padre bueno, que estarán escuchando este mensaje este día. Yo le ruego, Señor, que llegue al corazón de cada vida, Señor, y que pueda dar ese fruto que su palabra dice, que dará un fruto esa palabra, Señor. Oramos por cada persona que está en este santuario,
por aquellos que están en línea escuchando también este mensaje. Oramos, Señor, su palabra dice que traerá sanidad y medicina. Hay una familia, Señor, pasando dolor de la muerte de un ser querido allá en Nueva York, New Jersey. Padre bueno, en esta hora, Señor, oramos, Padre bueno, que traiga consolación como usted lo sabe hacer a través del Espíritu Santo. Padre bueno, hay familias enfermas dentro de la iglesia. Aquí en esta comunidad hay gente, Señor, que están atadas en los vicios, atados en las drogas. Señor, yo le ruego, Padre eterno, en este momento, Señor, que obren sus vidas, Padre bueno, y puedan entender la gran urgencia, oh Señor, de arreglar nuestra vida con usted y estar de acuerdo, Señor. Dijo el profeta Amós: prepárate para el encuentro con tu Dios. Hay gente que no se imagina lo tan cerquita que están de presentarse delante del Señor. Yo le ruego que en esta tarde pueda hablar al corazón de una persona, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Quiero hablarle bajo el tema de las puertas del Hades a las puertas del cielo. Pueden tomar asiento. No quiero que se sientan como que los tengo castigados. De las puertas del Hades a las puertas del cielo. En inglés sería from the gates of hell to the gates of heaven. Amén. De las puertas del Hades a las puertas del cielo. Estando un día parado allí en lo que se conoce, si me ayuda hermano Rosendo con una foto que le dije si me podía ayudar, si puede, si no, no alisté nada porque no sabía si íbamos a poder ver estas fotos. Y de esta manera es que a veces nosotros nos confundimos porque muchas veces no tenemos el conocimiento perfecto de la palabra del Señor. Hay un lugar allá, dice acá la escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Cuando él hace una pregunta, está, si me da la otra foto hermano por favor, está en ese lugar preciso que se llama las puertas del Hades o the gates of hell allá en Israel. En ese lugar él está en ese momento cuando les hace esa pregunta. Haciendo esa pregunta, él les dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Me imagino que ellos, al ver aquella tensión que había en ese lugar, porque era el lugar más diabólico, más demoníaco que había en Israel en ese tiempo. Entonces de ahí se los lleva un poquito más arriba al monte Tabor, y ahí es donde ven ellos la transfiguración y les da, como quien dice, una prueba de lo que será la eternidad un día, y les da como un taste, un poquito de lo que es el cielo, y que se den cuenta que aquellas puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia que él estaba comenzando a fundar en aquel día. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Estando parado en ese lugar, yo soy una persona que todo el tiempo ando acarreando piedras. Esta piedra es precisamente de ese lugar, allí donde está esa gente parada. De ahí recogí esta piedra. Y tengo piedras de la otra Cesarea, tengo arena de la otra Cesarea, del Mar Muerto, del Mar de Galilea. Por donde quiera que andaba recogiendo piedras. Amén, gloria al Señor. Así que nos tocó pagar un poquito de sobrepeso, pero tengo lo que es un recuerdo de ese lugar. Amén, en que sea una pequeñita. Del Mar de Galilea sí tenemos muchas piedras, pero lo que quiero darle a entender en este momento, para que nos ubiquemos perfectamente en ese
hueco que está ahí hoy está seco, pero en ese tiempo había un nacimiento de agua. En ese era como un nacimiento, pero el agua no salía para afuera, sino que se consumía y salía hacia abajo. Pasaba como en medio de la tierra y salía hacia abajo. Pero en esa cueva que está ahí, ahí le tiraban sacrificios humanos a un dios que se llamaba Pan, porque ya no existen ni los que creían en él. En ese dios Pan, a ese dios le tiraban sacrificios humanos en esa cueva. Y si cuando el agua salía abajo, salía todavía roja de la sangre del sacrificio que le habían tirado en esa cueva, entonces no se había satisfacido suficiente el Dios. Entonces tenían que sacrificar otra persona y tirarle ese cuerpo en ese lugar. Allí están las puertas y está figurado la imagen de ese Dios que ellos adoraban en ese tiempo. Entonces el Señor se llevó a los discípulos en aquel momento para ese lugar, para darles una declaración. Y Él les dice que las puertas del infierno, que es ese lugar, nosotros lo aplicamos y a veces lo entendemos que son las fuerzas del infierno, y es una realidad. Pero para entenderlo mejor, nos damos cuenta que es un lugar que lleva ese nombre allá en la región de Cesarea de Filipos. Gloria al Señor. Las puertas, es bueno que hablemos un poquito acerca de las puertas. En los tiempos bíblicos, las ciudades las cercaban con madera. Si hay algo que hay en Israel, son piedras. Hay muchas piedras por todos lados. Ese lugar está lleno de piedras, y al escarbar es piedra. Casi no hay mucha tierra de poder cultivar, y hay mucha piedra. Entonces las ciudades en esos tiempos las cercaban con piedras, y claro, no se puede hacer un portón de piedra, así que una persona cuida esa puerta en la noche, en el día. Y las puertas de las ciudades, se habla en la palabra del Señor que las abrían en la mañana y las cerraban en la noche, pero las cerraban con una persona. Esa era la puerta. Por eso Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Él era el que estaba en la puerta. Entonces cuando la gente venía en la mañana para entrar a la ciudad, llegaban con distintos propósitos. Algunos llegaban a negociar, traían cosas de venta para vender dentro de la ciudad, pero desde que venían y se acercaban a la puerta, si era una persona que no vivía en esa ciudad, tenían que ir donde el rey y pedir la autorización si esa persona puede entrar o no puede entrar a la ciudad. Luego, en el libro del profeta Isaías encontramos que durante el tiempo del rey Ezequías, llegaron unos hombres de Babilonia a la ciudad, y el rey los dejó entrar y les enseñó las riquezas que tenía dentro del palacio. Entonces el profeta Isaías viene después y le dice al rey que por tanto les había mostrado las riquezas que tenía. Ellos iban a regresar para saquear la ciudad. Gloria al Señor. Y yo creo que también para nosotros hoy en día, así como llegaban en ese tiempo a querer vender mercancía, a infiltrarse como personas de negocio, para infiltrarse siendo enemigos, así llega también el enemigo queriéndose infiltrar, queriéndonos vender mercancía barata a nuestra vida para tenernos después atacados o tenernos apresados. Gloria al Señor. Pero acordémonos en esta tarde que somos parte de esa iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero también llegaba gente a la ciudad
que traían buenas intenciones. Ellos venían a dejar algo. Y eso me llama a mí también la atención, porque nosotros también debemos de abrir las puertas para aquello que es bueno, para escuchar la palabra del Señor, para escuchar alabanzas al Señor. Pero el enemigo siempre estará queriéndose infiltrar a nuestra mente, a nuestro corazón, con esa mercancía, como lo hacía en ese tiempo. Gloria al Señor. Pero a la salida, al cubrir el sol, entonces cerraban las puertas con una buena seguridad. Amén. Gloria a Dios. No he empezado todavía a predicar. Ahora, dice la Biblia acá: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos. Este pasaje es un pasaje bien controversial dentro de las iglesias, dentro de la gente. Unos lo interpretan de una forma y otros de otra forma. Y vamos a tratar de poner una buena fundación en este día para que entendamos lo que Cristo estaba queriendo dar a entender en ese día. En primero, hay 3 diferentes cesareas en Israel, y yo tuve la oportunidad de estar en 2 de ellas: la marítima, que está por el mar Mediterráneo, y también está esta de Filipos, que está al norte del mar de Galilea. Entonces Cristo toma a los discípulos y dice que llegaron a la región de Cesarea de Filipos, y estando ahí les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego, posiblemente usted ve que del versículo 20 ya al 21, él comienza a hablarles acerca de su muerte, de lo que iba a acontecer, de lo que iba a padecer en el camino hacia la cruz. Y luego llegamos a lo que es la transfiguración. Hay que ver bien el contexto de la palabra. Entonces Cristo lo lleva a ese lugar porque él quería que antes de su muerte ellos tuvieran claro al menos 3 cosas muy importantes. Él quería que los discípulos supieran a quién era que andaban siguiendo. Amén. Ellos querían saber, él quería saber que ellos se dieran cuenta que estaban siguiendo al Mesías, al ungido, al Cristo del que habían hablado en el Antiguo Testamento. Y por eso él pregunta y le dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y por eso dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, que ya había sido decapitado, otros dicen que es Jeremías. Y entonces él les pregunta: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Entonces aparece Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y eso el Señor quería que ellos lo tuvieran bien claro. Gloria al Señor. Es triste cuando se va siguiendo a alguien que anda perdido. Amén. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Cuando no había GPS y vamos en una caravana, veníamos de Nueva York una vez para Atlanta, se pierde el que va adelante, ahí vamos todos perdidos, pero ahí vamos siguiéndolo a él va perdido, pero ahí vamos siguiéndolo ahí, y no sabe para dónde van. Amén. Los que son de la zona oriental de allá de El Salvador, un tío mío una vez se perdió y andaba medio borracho ahí por el lado de San Miguel, y se tenía que ir caminando. Entonces le pregunta a un señor que iba caminando y le dice: ¿sabes? Le dice: ¿para qué lado queda? Y ya le mencionó la ciudad para donde iba, y le dice: seguime, le dice, yo voy para allá también. Y comenzó a seguirlo y a seguirlo. Él no conocía a la persona, no sabía quién era, y este hombre era espía de la guerrilla en aquel tiempo, y él iba para otro campamento de la guerrilla que estaba allá cerca de un lugar que le dicen Corinto, algunos conocen. Para ese lado iba, ahí estoy residente de Corinto por ahí, para ese lado iba este hombre. Pero cuando él notó que las luces porque era de noche, las luces que veía no le parecían conocidas, entonces se quedó. Entonces él iba siguiendo a una persona que lo llevaba
para las puertas del enemigo. Amén. ¿No le suena común con aquel versículo que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte? Cuando anda siguiendo a alguien o a una persona o a un Dios que usted no conoce, lo puede llevar a la perdición. Y Cristo quería que ellos tuvieran bien claro a quién estaban siguiendo. Amén. Y yo quiero que eso quede bien centrado o bien grabado en nuestra mente en esta tarde, a quienes que andamos siguiendo. Lo que el Señor les dice, qué era lo que Él iba a hacer y todo lo que iba a pasar más adelante. Entonces les dice Él, cuando se da cuenta que ya saben quién es Él le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o las puertas del Hades en griego, Seoles en hebreo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Tres cosas que Él quería que se dieran cuenta. Yo creo que usted se dé cuenta perfectamente en esta tarde. El Señor quiere que tengamos tres cosas bien claras en nuestra mente. Él quería que supieran a quién andaba siguiendo, quién era Cristo. En segundo lugar, Él quería que se dieran cuenta a qué había venido a la tierra. Y Él le dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Está hablando lo que iba a pasar una vez que Él ascendiera al cielo. Gloria a Dios. Y esto nosotros necesitamos tenerlo bien claro en nuestro corazón. En primer lugar, Él quería que supiéramos quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Si le preguntan a usted hoy, esta noche, ¿quién es Jesús?, ¿tendría una respuesta bíblica para esa persona? Si no la tiene, le voy a ayudar, porque es bueno que nosotros sepamos quién es verdaderamente ese Jesús. Esa pregunta apareció en la revista Times hace un par de años. Times fue grande en Nueva York, que la gente quiere saber quién es Jesús, y por eso nosotros cuando andamos evangelizando, le hablamos al Señor de Jesús, le hablamos que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le decimos que la paga del pecado es muerte, que Dios envió a su Hijo, pero ellos no saben de qué Hijo le estamos hablando, ni de qué Dios. Entonces es bueno llevarlos al Antiguo Testamento y ver por qué Cristo tuvo que venir y quién es ese Jesús. Pablo dice a los colosenses: Él es la imagen del Dios invisible. Amén, hermano, gloria al Señor. Él se tenía que hacer carne, o se tenía que encarnar, para que la gente pudiera conocer. Cuando Él llegó al mar de Galilea y comenzó a visitar los discípulos mientras ellos andaban pescando, Él se fue en la noche y los encontró que no habían encontrado nada, pero Él les dice: tiren la red hacia la derecha. Cuando lo tiran a ese lado, empiezan a sacar aquella cantidad de peces, empiezan a salir, hasta que los contaron y dijeron: 153 peces hemos sacado, 153 pescados, porque ya estaban afuera. Peces están adentro, los pescados ya están afuera. Amén, gloria al Señor. Esa es clase de gramática. Gloria. Entonces empiezan ellos a contarlos y dice 153. Cuando se dan cuenta que son 153, se dan cuenta el significado del 153, y Él está diciendo las palabras Elohim, queriéndoles decir: yo soy Dios. Amén, para que ellos lo tuvieran bien claro. Luego, nuevamente, el escritor de los Hebreos, hablando del Señor, él dice: a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad el Padre. Ese es el Jesús que nosotros seguimos. Amén. El que dice Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, la palabra que hablaba allá en el huerto del Edén. El verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Cuando el Señor está orando por los discípulos, San Juan capítulo 17, Él le dice: glorifícame, Padre, ahora con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuera. El Señor ya era. Ese es el Jesús que nosotros seguimos. Ese Jesús, la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. En segundo lugar, Jesús también es la resurrección y la vida. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria al Señor. Cuando Cristo fue a la cruz y luego fue sepultado, estando en aquel momento, Él tenía que estar en los tres mundos antes de terminar su ministerio. Él estuvo en este mundo, estuvo en el mundo debajo de la tierra, y ahora está allá en el tercer cielo a la diestra del Padre. Entonces, cuando Él muere, cuando Él es enterrado, es sepultado, me imagino que el diablo queda aplaudiendo. Nos deshicimos de este Cristo, de este que decía que era Dios, pero Cristo andaba en las profundidades de la tierra. Es más, le fue a quitar las llaves a Satanás. Es lo que dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega y tengo las llaves del Hades. Gloria al Señor. Ese es el Cristo. El hombre perdió esa llave allá en el huerto del Edén, cuando se dejó convencer por el pecado o por el padre de la mentira, el diablo. Pero Cristo ahora, Él tiene esas llaves. Entonces Cristo aparece nuevamente. La sorpresa del diablo cuando se da cuenta que Cristo anda nuevamente haciendo milagros. Aquel que había estado allá en la cruz, de repente ya está otra vez haciendo milagros. Amén. Los que vienen de los países de Latinoamérica, o no hicieron o no vieron que algunos mandan a perder un gato, ¿no les pareció? No se dieron cuenta. Lo mandan a perder, o mandan a perder un pobre perrito o un animal, porque se come los huevos de las gallinas. Se van y lo llevan a perder. La sorpresa que el siguiente día está en la puerta de la casa otra vez. Amén. Gloria al Señor. Un vecino donde nosotros era un problema con un burrito, y ese burrito mordía las vacas y lo apedreaban y lo corrían hasta donde ya no podían alcanzar más. Lo apedreaban hasta 3 días. El siguiente día estaba otra vez ahí. Y eso le pasó al diablo también. Cristo anduvo 40 días en el desierto, y el diablo lo andaba tentando, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y comienza las ofertas al Señor. Pero Cristo tenía bien definido su ministerio, a qué había venido aquí a la tierra. Cuando Él resucita, anda 40 días en la tierra apareciéndosele a muchos, y el diablo no se aparece por ningún lado. Él está a saber a dónde está escondido en ese momento, porque se da cuenta que ha sido derrotado por el Señor. Él dijo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Gloria al Señor. Cristo había resucitado. 40 días con los discípulos. Luego se los lleva a la ciudad de Lázaro, de María y Marta, a Betania, y llega a aquel lugar. Allí los bendijo y es alzado hacia el cielo. Gloria al Señor. Allí es donde dice Lucas: a este mismo Jesús, así como lo he visto ir arriba, así lo van a ver venir un día. ¿Cuántos se alegran por ello, hermanos? Gloria al Señor. Ese es Jesús. Ese es el Cristo que yo predico. Amén. Para los musulmanes era un profeta. Para las otras religiones es nada más, es un hermano de Lucifer, es otra persona más. Todos tienen un concepto distinto, pero Pedro tenía bien claro a quién andaba siguiendo. Él le dice: tú eres
el Cristo del que hablaron los profetas, el ungido, el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. En segundo lugar, el Señor quería que se dieran cuenta que sobre esa roca edificaría la iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Gloria a Dios. Me voy a valer de unas notas acá. Dice sobre esta roca, y la pregunta grande es sobre cuál roca es que Cristo edificó la iglesia. Algunos dicen que esa roca es Pedro. Y si nosotros vemos aquí la escritura, aquí hay un juego de palabras que hay que aprender o entenderlas y irnos a la original, al hebreo original. Y él le dice, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, y tú eres Petros, que significa piedra pequeña o un trocito de piedra. Tú eres Petros, y sobre esta Petra, que es una piedra grande, inconmovible, algo que está permanente en un lugar, él le dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Amén. Yo no tengo iglesia aquí en la tierra, hermano. No sé si usted tiene iglesia. Amén. Tenemos la iglesia donde nos congregamos, pero la iglesia es de Cristo Jesús. Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Para los que toman nota, el mismo apóstol Pedro, más adelante, allí está platicando con Pedro. Entonces Pedro conoció aquella roca. Más adelante, en su primera carta, él le dice a los hermanos, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como piedritas pequeñas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Por lo cual también, dice Pedro, dice también la escritura, y comienza a citar lo que dijo el profeta Isaías: he aquí, yo pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, piedra escogida, y aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, hermanos, se gozan por esa roca. Gloria a Dios. Esa es la roca de la que está hablando el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Esa es la roca, y esa es la iglesia que Cristo estaba edificando en aquel tiempo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra principal. El apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos pusieron ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí lo dice él perfectamente, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos esas piedritas vivas, nosotros somos esa iglesia. Amén. No somos una religión, hermanos, no somos una organización de normas. Gloria al Señor. Somos una iglesia que tenemos una relación con Cristo Jesús. Somos la iglesia. Él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Eso era algo nuevo para ellos, y por eso el Señor está tratando la manera de que quede claro para ellos. Ellos conocían la ley, ellos no conocían lo que estaba a punto el Señor de enseñarles a partir de ese momento. Entonces la iglesia, hermanos, cuando nosotros decimos iglesia, a nuestra mente rápido se nos presenta un edificio, amén, blanco con una cruz al frente, y esa es una iglesia, y ese es un edificio, amén, donde se reúne la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Somos la iglesia del Señor, y somos templo
y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos esa iglesia. Ahora, este edificio es el lugar que Dios ha designado para que esta iglesia se reúna y venga acá a adorar al Señor, a acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento Dios le dio el tabernáculo al pueblo de Israel y Él le dijo: y habitaré en medio de ellos. Cuando ellos se reunían, la gloria del Señor descendía en aquel lugar. Entonces, la iglesia no es tampoco un lugar donde venir a socializarse, o un lugar donde venir a pasar un rato, o venir simplemente a escuchar un sermón. Es un lugar donde se viene a adorar al Señor. Es un lugar donde se presenta el Señor, y es un lugar que debe de tener reverencia, porque aquí está el Señor, el hacedor de maravilla. Gloria al Señor. Y Él le dice: las puertas del infierno se van a levantar, pero el Señor, Él va a dar la victoria. Gloria al Señor. No prevalecerán en contra de la iglesia que van a ser ustedes de aquí en adelante. Yo te digo, Pedro, me voy a meter en este otro texto, no lo voy a descifrar todo completo porque quiero tocar en la tercera pregunta. Le dice: yo te digo, tú eres Pedro, y a ti te doy la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que atares en el cielo será atado, y lo que desatares, ya usted lo leyó. Amén, gloria al Señor. Entonces, la llave del reino que le está dando es lo que nosotros conocemos como la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Y todo lo que tú atares será atado aquí en la tierra. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos esa llave, y nosotros le podemos abrir las puertas las llaves del reino. Se las podemos abrir a una persona y se las podemos cerrar cuando no le compartimos el evangelio de salvación. Y por eso le dice: todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Pedro se dio cuenta que él andaba esa llave. Cuando encontró el lugar, él dice: yo voy a abrir ese reino que me dijo el Señor, y comienza a predicar, y 5,000 almas se convierten a Cristo en aquel día. Gloria al Señor. A ti te doy la llave del reino. Gloria al Señor. La iglesia, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos esas fuerzas de esas puertas en contra de nosotros. El diablo siempre estará atacándonos con sus fuerzas, con sus malos pensamientos, con sus acechanzas, atacándonos cada día. Pero acuérdese de estas palabras que Cristo dijo: se va a levantar la fuerza del diablo, las fuerzas demoníacas que habían en ese tiempo, se van a levantar, pero no prevalecerán en contra de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, sabiendo nosotros que tenemos un gran enemigo que no descansa, que nos ataca cada día, que le ataca el pensamiento, que le quiere vender mercancía barata todos los días para tenerlo atado, para tenerlo entretenido. Le está vendiendo todo lo que encuentra para ver de qué forma lo descarría del llamado que tiene con Dios. Entonces, teniendo nosotros conocimiento de las acechanzas del diablo, la Biblia dice: no dudamos de las maquinaciones del diablo, que él es mentiroso desde el principio. Entonces Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, alabado sea su nombre. Tomamos esa armadura para estar preparado para esos ataques que nos envía el enemigo cada día. Entonces él le dice: yo voy a edificar la iglesia sobre esta roca, hablando de él. Y comienza Pedro, abre las llaves, y comienza la gente a convertirse, y de ahí se levanta ese grupo que más adelante se llama la iglesia del Señor. Amén. Y lo quisieron detener muchas veces. Ustedes conocen la historia, han leído el libro
Hechos de los Apóstoles, la mayoría de los hermanos que están acá lo han leído y se dan cuenta la oposición que había en ese tiempo. A los discípulos los echaban presos y les pasaba la del burrito que decíamos temprano. El siguiente día estaban en la plaza predicando otra vez y les dijimos a ustedes que no predicaran ese nombre, y ellos dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído, eso no lo podemos callar. Amén, hermano, gloria al Señor. Ellos habían entendido lo que Cristo les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, testigos del Señor, no testigos de Jehová. Él les dijo: y me seréis testigos. Seréis, en inglés dice witness unto me, o sea, seréis testigos de mí, no testigos de Dios, sino testigos de lo que yo acabo de hacer allá en la cruz del Calvario, de cómo estuve en la tumba por 3 días, pero ahora he resucitado, y ustedes van a anunciar que Cristo ha resucitado y que Él es primicia de los que duermen. Gloria al Señor. Cuando comienza esta iglesia, ya con esto voy a ir cerrando, cuando esta iglesia comienza, quisieron detenerla en Hechos capítulo 5, cuando los ponen presos, aparecen otro día predicando otra vez. Entonces consultan a un doctor de la ley, un hombre bien conocido en Israel, el maestro del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, llamado Gamaliel, y lo consultaron a él a ver qué iban a hacer con estos hombres que se habían levantado en contra de la ley, de lo que ellos conocían y de las costumbres. Y les dice él: nada más les voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan de un hombre llamado Teudas. Este se levantó, arrolló mucha gente, murió Teudas y ahí se terminó todo. Se levantó otro hombre llamado Judas el Galileo. Este arrastró gente, desaparece Judas, desaparece la gente. Ahora les voy a dar algo entendido como doctor en la ley, lo que él decía: si este consejo no es de Dios, se va a desvanecer, pero si es del Señor, esto no lo van a poder detener. Alabado sea su nombre. Se ha levantado el enemigo a través de los siglos, no obstante la iglesia se mantiene triunfante, porque no está fundada sobre un hombre, sobre una persona, está fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor, poderoso Dios. Y el Señor, cuando está conociendo o viendo, porque a ellos les había dado temor, cuando les anuncia acerca de la muerte y le dice: yo voy a padecer, en del versículo 21 al 28, le dice él cómo él iba a padecer hacia la cruz y cómo iba a morir, pero para que ellos no se entristecieran, entonces él les dice: véngase un poquitito más para arriba, los voy a llevar aquí a este monte que está acá. Gloria al Señor. Y se lo lleva para el monte Tabor, más arriba, y allí es donde él se transfigura, y allí es donde aparece Moisés, y allí es donde aparece Elías, y allí es donde aparece una luz que ellos nunca habían visto, y allí es donde escuchan la voz que dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia, y a él oíd. En otras palabras, le pone el remache a lo que Pedro acababa de decir: tú eres el Hijo de Dios. Aparte de eso, oyen la voz que dice del cielo, dando testimonio de que él verdaderamente es el Hijo de Dios, ya no en un cuerpo de humillación, sino en un cuerpo de gloria. Gloria al Señor. Y aparece Moisés. Les voy a compartir esto. Jesús se aparece ahí ya en su gloria. Gloria a Dios. Lo cubrió de luz. Ya es como el que vio el apóstol Juan allá en Apocalipsis. Ya no es el mismo que andaba con sandalias. Él está totalmente
transfigurado. Y allá aparece Moisés para que ellos se den cuenta que también aquellos santos que habían muerto en el Antiguo Testamento iban a aparecer un día allá en el cielo. Gloria al Señor. Luego se aparece Elías, aquel hombre que se lo llevó un carro de fuego hacia el cielo, que se desapareció. Él les dice, o no les dice, sino que ellos entienden que también aquellos que habían desaparecido van a estar un día también allá en el cielo. Gloria al Señor. Y se lleva a los discípulos para ese lugar, representando también al pueblo de Israel, que un día van a estar allá en el cielo, y se quedan abajo el resto de la gente al pie del monte. Ellos pueden ver las multitudes que están abajo. Ellos representan la iglesia del Señor, los redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía bien claro a quién andaba siguiendo. ¿Conoce usted a Jesús? Amén. ¿Conoce a Jesús? Aquel que está viendo por el internet esta predicación, si no lo conoce, Él es el Hijo de Dios. Él es el que vino a morir un día en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús es el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea su nombre. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Yo me gozo cuando leo esos versículos, hermanos, porque yo sé que usted y yo, tarde o temprano, nos vamos a morir. Amén. ¿Cuántos están listos para morirse? ¿Nadie? Ya se les olvidó lo que hablamos el otro día. Todo hijo de Dios tiene que estar preparado para orar, para predicar, amén, para cantar, ¿no, Armando? Para cantar, gloria al Señor. Hermana Katy tiene que estar lista para cantar también, amén. A ella le gusta cantar, gloria a Dios. Para cantar, para orar y para morir, gloria al Señor. Pero a muchos no los veo muy contentos cuando decimos tiene que estar listo para morir. Puede pasar el día de mañana, pero lo que a mí me llena de gozo es que Cristo, cuando llegó a la tumba de Lázaro, Él hizo una declaración. Ellos estaban llorando porque ya no había esperanza para Lázaro, pero Él les dice en aquel momento: yo soy la resurrección y la vida. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Cristo. Gloria al Señor. Vamos a dar por culminado en esta tarde, pero ese Cristo está a punto de regresar por su iglesia, y es importante que cada persona conozca a ese Jesús. Si no conoce a Jesús, yo se lo presento en este día. Él es el que murió allá en la cruz, Él es el que resucitó, Él es el que vendrá un día en las nubes por su iglesia, y Él es el que estará un día allá en aquel trono blanco, cuando dijo Juan: y yo vi un trono blanco y vi a los grandes y pequeños de pie delante de aquel trono. Gloria al Señor. Allí estará toda aquella persona que no recibió a Cristo mientras estaba en vida. Ahorita que hay tiempo, puede recibir a Cristo Jesús. Si me ayudan a orar, hermanos, en esta hora, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar con esta misión que el Señor nos ha encomendado. Gloria a Dios. Hay un vecino, hay un compañero de trabajo que quizás no conoce a Jesús, amén, o quizás conoce a un Jesús, pero no al Jesús verdadero. Gloria a Dios, aquel que se entregó por nosotros, aquel que dio nuestra vida, su vida por nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a conocer a Jesús para que se lo podamos presentar a otras personas. Cuando Él les dijo: y me seréis testigos, un testigo es alguien que ha visto lo que ha pasado. Ellos habían visto. Yo no he visto a Cristo Jesús, pero yo he visto lo que Cristo puede hacer. Amén. Cómo Él restaura a la persona, cómo Él da vida, cómo Él liberta al cautivo. Gloria al Señor. Ese Cristo. Y Él dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Gloria al Señor. Nosotros que no caminamos con Él, pero ahora lo hemos conocido por fe, y ese Cristo es el que está por venir. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Yo sé que usted tiene un familiar quizás que
que no ha llegado al Evangelio. Y yo quiero que lo llevemos en oración en este día. Puede levantar su mano, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al Señor. Muchos familiares todavía que no han recibido a Cristo, gloria al Señor. Aleluya, poderoso es el Señor. Podemos orar nosotros por las familias, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay una gran necesidad. Te adoramos, Señor, en este día, Padre Santo. Qué lindo eres, Señor. Ese Cristo que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ese es el que está en este lugar. Ese es el que se presenta acá. Posiblemente quizás no conoce a Cristo Jesús. En esta tarde yo se lo presento. Él fue el que dio su vida por mí. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que a veces no podemos o no alcanzamos a entender ese gran sacrificio que el Señor Jesús hizo allá en la cruz por nosotros. Su cuerpo fue desfigurado. Él no hizo nada. Isaías dice que Él no abrió su boca. Gloria a Dios. Fue maltratado, fue desfigurado por causa de nosotros. Gloria al Señor. A veces como que nos hace falta entender que nosotros nos habíamos descarriado, pero la Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Gloria al Señor. Únase a esa madre, a ese padre que ora por sus hijos. Hay madres que tienen sus hijos en las drogas, atados en el alcohol. Hay madres que tienen sus hijos atados en el materialismo. Hay esposas orando por su esposo. Hay otro esposo orando por su esposa que a lo mejor no se ha convertido a Cristo. Hay gente orando por sus nietos, orando por la familia, orando por esas personas que tanto quiere. Si esa persona no se arrepiente antes de que venga Cristo, aparecerá un día allá en el trono blanco y ya no tendrá esperanza. Pero hoy en día estamos intercediendo. Le damos gracias, Señor. Aleluya, te adoramos.